Vamos a hablar de un libro que está causando sensación, se titula La Gran Manipulación, lo escribe Jano García y se ha convertido en un fenómeno editorial, 25.000 ejemplares, 4 ediciones en 3 días, bueno, tiene toda la pinta de ser un bestseller. ¿Por qué? Bueno, porque se ha adelantado antes que nadie para contar la desinformación que convirtió a España en el paraíso del coronavirus y sin duda está muy bien contado por este joven divulgador a quien todos conocéis de YouTube y por su cuenta de Twitter. Jano, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, bien, darte la enhorabuena. Y mira, yo hago la siguiente lectura. Es decir, yo creo que por un lado hay dos cosas que me han gustado del libro. Por un lado, haces una lectura muy interesante, te preguntas cómo se puede cautivar una masa, cómo se la puede pastorear, cómo se la puede hipnotizar a través de un mensaje político y a partir de ahí haces un análisis en 3 capítulos muy interesantes sobre cómo lo hizo el nazismo, cómo lo hizo el comunismo y cómo se hizo también en la antigüedad. Y después la parte del día a día de cómo hasta el 8M se engañó a la población sobre lo que estaba pasando en el coronavirus. Entonces, yo me voy a la parte en la cual tú analizas, haces sociología de masas, se la voy a dejar a los lectores para que la lean en tu libro, que me parece que está muy bien tratada. Y vamos, si te parece, de lleno a lo que ha sido la gran mentira, ¿no? En este momento, Jano, ayer, por ejemplo, en El Objetivo, 5 tertulianos, digamos, afines al gobierno, decían, bueno, ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Ahora, a toro pasado, todos somos Manolete, ¿no? Ese es uno de los argumentos que más se están escuchando ahora. Pero es que leyendo tu libro, yo tengo aquí algunos datos, son estremecedores porque, claro, ya para, no sé, los principios de febrero, en Italia, había 18 millones de personas confinadas y aquí seguíamos recibiendo gente de China, aquí no tomábamos ningún tipo de medidas, las fallas en Valencia, aquí estábamos en Bavia. ¿Estábamos en Bavia o había que esperar al 8M? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, como bien dices en el libro, hago una cronología día por día de lo que se sabía. Este discurso de decir, no, es que esto no lo podíamos saber, nadie podía preverlo. Eso es falso, absolutamente falso. De hecho, en el libro, por ejemplo, yo pongo lo que decía el señor Fernando Simón el día 6, el día 5, el día 6 y el día 7 de marzo, y cómo ese discurso cambia absolutamente a partir del 9 de marzo. No solo el discurso de Fernando Simón, sino también el discurso de los medios de comunicación afines a este gobierno, y es a partir de entonces cuando por completo nos empieza a decir que es algo muy serio. Y España es el único país que pasamos de no tener ningún tipo de limitaciones a todo el mundo encerrados en nuestras casas en apenas una semana. Eso evidentemente no ocurrió en otros lugares. Pero bueno, en realidad es como se ha estado manipulando a la gente por un fin político, y es que el 8 de marzo no deja de ser el gran show político de masas de nuestros tiempos. Ahora veremos el movimiento este de Black Lives Matter, si consiguen crear algún tipo de manifestación anual para hacer esta tipo, como siempre, ¿no?, de colectivismo, todo muy bien disfrazado bajo una idea noble, con el único propósito, en realidad, de adoctrinar al personal, al rebaño, para que cuando vaya a votar, vaya con la papeleta determinada. Tú comentas que, bueno, yo hago un repaso histórico de cómo se manipulan a las masas. El siglo XXI es distinto, evidentemente. Se utilizan otras herramientas y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, sí o sí se tenía que celebrar el 8 de marzo porque es el gran show político que tiene este gobierno y es el que consigue crear ese colectivo, esa masa homogénea que derriba por completo cualquier tipo de debate intelectual y que nos arrastra a todos hacia el barro, vamos. Te suelto más argumentos que tú en el libro desmontas porque das un montón de información sobre lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Italia, lo que estaban haciendo otros países, mientras aquí se decía a la población que no había que generar alarmismo. Te pregunto, ¿por qué había tanto interés por parte del gobierno en anestesiar a la gente para que no haya pánico? Es decir, estamos hablando, todavía faltaba para el 8M, pero aquí desde el minuto 1 se dijo, tranquilos, tenemos un sistema de salud que es maravilloso, aquí los italianos es que son un poquito descontrolados y no saben, no son tan listos como nosotros. Aquí no se hizo ningún tipo de caso. Hubo un gran aviso, Jano, y fue el Mobile Congress. Hubo un gran aviso, que no lo tuvo otros países.
y aquí tampoco se tomó nota. Se dijo, por salud pública, aquí no será. Me imagino que te lo habrás preguntado a lo largo del libro. ¿Qué pasaba en el gobierno? ¿Por qué ese negacionismo ante lo que se venía a venir? Pues básicamente por dos motivos. Primero, por el motivo ideológico, porque el 8 de marzo es que, vamos, el pilar fundamental en el que se sustenta este gobierno, el feminismo. Ahora veremos, como digo, que seguramente surgirá algo ahora que sea con el racismo y nos empezarán a machacar con eso, porque claro, el feminismo ya ha quedado muy manchado con esa manifestación. Aunque bueno, yo también pongo en duda que hayan pinchado el globo, ¿no? Porque si ves un poco cómo están produciéndose todos estos acontecimientos, ya nadie habla de las víctimas en España. Incluso nos hemos acostumbrado a que nos mientan con los muertos, a que nos lo estén ocultando. Entonces yo creo que el gobierno está viendo en esta ocasión que su poder mediático es tan brutal que pueden hacer lo que les dé la gana. Les trae sin cuidado la vida de los ciudadanos, y esto es un ejemplo más claro de ello, que son decenas de miles de personas, que aquí nos olvidamos pronto, estamos hablando en torno a 45.000, según los informes que cojas, pero estamos hablando en torno a 45.000 personas las que han muerto por culpa de la negligencia de este gobierno. Porque como muy bien dices tú, a nosotros nos avisó Italia. Es decir, Italia no tenía excusa, porque de repente Italia, pues oye, son el epicentro de la pandemia sin comerlo ni beberlo. Pero mientras la zona de Lombardía ya estaba completamente colapsada, los hospitales y ya los propios médicos de Lombardía decían, oiga, señores, que es que esto no es una gripe común, que ya eso también nos lo habían dicho en Singapur, nos lo habían dicho los japoneses, nos lo habían dicho los coreanos, en fin, se sabía perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, en realidad en España lo que se ha hecho es que solamente sea la ideología lo que prime. Y ahora también estamos viendo eso, Luis, estamos viendo como nadie habla de los muertos, nadie habla de los dramas. Imagínate que esto hubiese ocurrido con un gobierno del Partido Popular en coalición con Vox. Es que no me quiero imaginar qué es lo que hubiese ocurrido en España. O sea, hubiésemos visto una absoluta revuelta social y los medios de comunicación estarían 24 horas con testimonios de víctimas, testimonios de la mujer que ha perdido a su marido asfixiado en su casa porque no ha podido ser atendido, incluso en términos económicos. Yo no he visto a nadie hablar del tema de lo que nos está ocurriendo en España a nivel económico. Ahora están todos centrados en las estatuas de Colón, que no deja de ser otra cortina de humo más para tapar lo realmente importante que es drama sanitario y drama económico que hemos vivido en España y del que nadie habla. Bueno, hay varias cuestiones. Me alegró que de alguna manera te atrevieras a denunciar a una mafia corrupta como es la de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros desde este espacio, desde febrero dijimos, es una organización corrupta, se gasta más dinero en viajes y en congresos y en pasárselo bien que en perseguir, en intentar erradicar enfermedades como la malaria o la tuberculosis. Haces una disección de los intereses que tiene la Organización Mundial de la Salud con China. Y me gustaría que eso lo explicaras porque es algo que yo creo que el público no lo conoce y es la influencia que tiene China sobre la Organización Mundial de la Salud y cómo la Organización Mundial de la Salud, a través del etíope Tedros, hizo para intentar tapar el mayor tiempo posible lo que estaba pasando en China. Bueno, aquí, claro, yo, por ejemplo, yo esto lo reconozco. A mí si en diciembre me hubiesen preguntado quién es el director de la OMS, no tenía ni idea, sinceramente. Pero cuando empezó todo esto en enero, yo hice una pequeña búsqueda, tampoco es que hice una búsqueda muy exhaustiva, y de repente encontré que este afable director que nos presentaban al mundo, Tedros Adhanom, que es etíope, claro, yo cuando vi que era etíope ya me empecé a mosquear, porque Etiopía y China tienen unas relaciones comerciales brutales. Mucha gente lo desconoce. China, de hecho, que mira a largo plazo, está comprando, entre comillas, países africanos, compra a través de deuda, a través de inversión, porque digamos que es el próximo continente que se espera que en las próximas décadas pues sufra un gran crecimiento como ha sufrido el sudeste asiático, ¿no?, en los últimos 20 años. Entonces, bueno, yo a través de esa pequeña búsqueda lo que me encontré es que los exiliados del régimen de Etiopía, el régimen de Etiopía, para el que no lo sepa, es un régimen dictatorial, un régimen comunista. Este hombre pertenece a un partido marxista y estuvo en el gobierno de Etiopía y está acusado de ocultar 3 brotes de cólera que causaron la muerte de miles de personas en Etiopía. Entonces, claro, cuando fue nombrado o se postuló para ser director de la OMS, los etíopes que están en el exilio no se lo podían creer. Decían, bueno, ¿esto qué es? El zorro cuidando del gallinero, era impresionante. Y se hicieron artículos del Washington Post, The Guardian, New York Times, dedicaron artículos a esto. ¿Qué ocurre? Que por aquel entonces estaba Barack Obama como presidente de Estados Unidos y claro, que sea el primer presidente africano
de la OMS, ¿no? Pues era como algo que era muy importante a nivel de marketing, que Barack Obama es otro producto de marketing puro y duro y de manipulación de masas, ¿no? Y entonces, bueno, este hombre consiguió ser director de la OMS. Claro, a partir de ahí que Donald Trump, por ejemplo, que se la ha comido con patatas, porque Donald Trump en enero estuvo felicitando a China por su gran papel, ha dicho que ya no va a financiar más a la OMS, lo cual es una gran noticia porque la OMS en realidad no ha hecho nada previamente que no haya hecho China. Es decir, cuando Taiwán, que esto también mucha gente lo desconoce, envía un correo electrónico a la OMS el día 31 de diciembre diciéndole, oiga, que aquí tenemos casos de un virus parecido al SARS y que sí que existe transmisión humana, la OMS no les hace ni caso y no es hasta el día 21 de enero cuando se confirma que existe transmisión entre humanos. Claro, cuando se confirma es cuando lo dice China. Y de hecho ahora seguimos viendo un poco lo mismo, ¿no? Según lo que dice China, entonces sale la OMS, pero la OMS no aporta absolutamente nada, porque también es que es una banda corrupta. Yo pongo también el caso de María Neira, que fue esta señora que Bueno, es española y que estuvo, pues, en fin, paseándose por todos los platos de televisión contando unas mentiras a los españoles que eran absolutamente increíbles. el Y problema, claro, que Jano, yo, sí, es que la Organización Mundial de la Salud les ha servido de coartada, porque ahora estos dicen, oiga, que a nosotros nadie nos avisó. Efectivamente, Ferreras se la pasa pasando el corte de María Neira animando a la gente a ir al 8M. mm, sí, pero esto, Luis, yo creo que no exime, ¿no? Porque vamos a ver, que yo, que no soy nadie, o sea, que simplemente me dedicaba a leer los informes que publicaban otros países y que publicaban estudios científicos, sabía que estaba mintiendo esta señora. El papel fundamental de una persona que se supone que se dedica a informar y que tiene un alcance de millones de personas, o el propio gobierno español, cuya la vida de 47 millones de personas están en sus manos, no pueden justificarse porque es alguna señora corrupta de un organismo internacional decir cosas que no son ciertas. Si yo lo sabía, yo no soy ni más inteligente ni más culto que los demás. Con saber leer inglés era suficiente para saber que esta señora mentía. Y lo que pasa es que, como tú bien dices, se aprovechaban de que la OMS, que luego ya es cierto que cambia su discurso radicalmente o a principios de marzo, y eso ya no te puede servir de coartada porque la OMS dice, bueno, esto ya se nos ha ido de las manos. No podemos seguir encubriendo a China y es a partir de ahí cuando ya elevan a riesgo alto, previo casi a la pandemia, al declarar la pandemia, el nivel de amenaza, ¿no? Pero bueno, esto no es excusa. O sea, tu papel y tu trabajo es precisamente desenmascarar a toda esta gente corrupta que existe y que en la inmensa mayoría de los organismos internacionales sirven a X intereses. En el caso de la OMS, ahora mismo es China, desde que fue nombrado este hombre, y por supuesto Estados Unidos deja de financiarlo, lo cual es una gran noticia. Bueno, de hecho cuentas en el libro que el director, el etíope de la Organización Mundial de la Salud, fue ministro de Sanidad etíope y le colaron 3 brotes de cólera, ¿no? Sí, Es sí, decir, que él no quiso reconocer, porque claro, el problema es eso, que él no quería reconocerlo porque a nivel político no venía bien. Entonces son miles de vidas que se podrían haber evitado, pero él, como estaba al lado de su gobierno, no lo hizo. Luego también cuento su relación con Robert Mugabe, criminal bueno, africano, un genocida. sátrapa del siglo XX, también del XXI de nuestros tiempos, que por fortuna ya falleció hace un par de años. Le había Cuento nombrado también embajador, le había nombrado lo embajador que de la era Organización embajador de buena Mundial. voluntad, que quería nombrar a este hombre. En fin, son cosas escandalosas que yo reconozco que en diciembre no lo sabía, pero en cuanto hice una pequeña búsqueda, pues toda la información que está en el libro en relación a la OMS la puede encontrar cualquiera. Mira, la suerte es que tú y yo podemos decir, oiga, en esta acertamos. Es decir, yo el 27 de febrero dije, cuidado, que esto es muy contagioso, cuidado con esto, y tú también lo venías avisando. ¿Qué te dio a ti la pauta de que esto no era una gripe? ¿Cuándo empiezas a tener conciencia de eso? Pues yo siempre lo digo y parece absurdo, pero es cuando vi la ciudad de Shanghái vacía. Para el que no haya estado, a lo mejor, que es una ciudad que no estamos tan familiarizados, ¿no?, con China, pero es que Shanghái es 3 veces Nueva York. Entonces, si tú a alguien le hubieses preguntado a principios de febrero, oiga, ¿usted se imagina Nueva York completamente vacío y todo el mundo recluido en sus casas? Te hubiesen dicho que no, que eso es imposible, o un desastre mayúsculo tendría que haber ocurrido. Entonces, yo cuando lo vi ya me asusté. Yo ver el metro de Shanghái vacío, ver todas esas imágenes de una ciudad que es gigante, completamente vacía, dije, esto es algo muy, muy serio, ¿no? Y luego también la suerte que tenemos hoy en día, que en el siglo XXI, la velocidad a la que viaja la información, que tiene sus pros, también tiene sus contras, ahí también lo explico en el libro. Nosotros teníamos casos como los periodistas que relato que en el libro, que son Fan Bin y Fan Shi, que eran 2 periodistas chinos que se Emocionante dedicaban, esa parte del libro.
que se dedicaban a grabar lo que estaba ocurriendo en los hospitales de Wuhan y que todas esas imágenes las estaban subiendo a través de WeChat, que es una aplicación china, las subían también a través de Twitter y YouTube. Bueno, estos dos nunca más se volvió a saber sobre ellos. Entonces, claro, cuando tú veías las imágenes de los hospitales de chinos lanzando billetes para que los atendieran y mucha gente muriendo andando por las calles, simplemente ahí fallecidos, yo creo que ahí ya todo el mundo tiene que decir, oiga, esto no es una gripe, ¿no? Esto es algo más serio. Y como digo, no hay excusa porque luego ya también se suman otros países. Es decir, al principio es cierto que es China y también cualquier persona. De hecho, Taiwán y Hong Kong son un ejemplo muy claro, Luis, de gracias a no fiarse a los chinos y a la OMS, porque los conocen y saben lo mentirosos y los corruptos que son países muy poco golpeados. De hecho, relato como Hong Kong a principios de febrero amenazaba el equipo médico en ponerse en huelga si seguían viniendo gente procedente de China. Y aquí nosotros estábamos preocupados de no discriminar a los chinos. Ese era el único mensaje que se lanzaba y que como íbamos a prohibir los vuelos de China, que eso no podía ser y que incluso, como tú comentabas, se apoyaban en la OMS porque María Neira decía, no, nosotros no recomendamos que se cancelen los vuelos procedentes de China. Hong Kong y Taiwán, igual que Singapur, otros países, dijeron, bueno, a nosotros lo que nos cuentéis vosotros, que sois una mafia corrupta, no nos interesa, y cerraron el país y de muy poquitas víctimas, ¿no? Y son países que tienen una densidad de población brutal y que, bueno, Taiwán son 24 millones de habitantes, una isla muy pequeñita, o sea que tiene 7 víctimas, me parece el último informe que leí hace unos días, o sea, a lo mejor ahora tiene una más, pero vamos, hacer la comparativa y está claro que esto se podría haber evitado simplemente teniendo una buena información y no siendo idiotas creyéndonos lo que nos decían estos tipos. Lo más increíble, Jano, al escucharte es que precisamente nosotros contamos con la suerte de tener información al minuto, al instante, al segundo, información que le hubiera gustado, por ejemplo, a todos los que tuvieron que sufrir aquella epidemia fue el 18, ¿no? Sí, la gripe española. Bueno, me imagino lo que habrá sido sufrir esa peste a ciegas, y aquí, teniendo información al segundo de lo que estaba ocurriendo a miles y miles de kilómetros del origen de Wuhan, de la zona cero de la epidemia, no nos enteramos. Es decir, al final, la manipulación fue mucho más fuerte que la verdad, ¿no? Sí. Yo por eso el título del libro es La gran manipulación, porque es que sorprende hasta qué punto, y como muy bien dices, que hoy en día el siglo XXI tendría que haber eliminado por completo esa posibilidad que tiene el poder político, los medios de comunicación, para manipular de forma tan descarada. Pongo numerosos ejemplos, ¿no? Pues sorprendentemente es todo lo contrario. Es decir, cuando más fácil es el acceso a la información, resulta que más fácil es manipular al personal. Yo creo que eso ya también viene con lo que ocurre hoy en día, sobre todo en Occidente, que tenemos una masa social que es muy inculta, que no tiene ningún tipo de ambición, que prefiere que le cuenten a buscar en la verdad. Entonces, claro, si tus referentes de información son Antonio García Ferreras, pues ya me contarás qué es lo que puede salir de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que es importante que la gente, sobre todo el mensaje libre, diga, oiga, usted no se fía a nadie. Pero Y no sobre se todo, salva ninguno, Jano, no se salva ninguno, porque de los presentadores así, Lorenzo Milá, no se ¿te acuerdas de salva, Lorenzo Milá? de las televisiones y tal, no se salva ninguno. El único que fue a contracorriente fue Iker Jiménez, que se me venga un poco a la cabeza. Sí, Y se fue reían Iker. de él, se burlaban de él, por supuesto. Que decían, claro, el niño, la niña de la curva y demás Sí, historias, ¿no? sí, de los extraterrestres, tal, que le pasó un poco al doctor Cavadas, ¿no? Cuando él, el 31 de enero, que también lo cuento, como el diario El País, que tiene un tipo, Javier Sala, que se dedica, es maravilloso, ¿no? Le dedica un artículo, le dedica un hilo contra él y, bueno, poco menos le dice, este es un cirujano. Claro, esta soberbia, ¿no? Con la que el rebaño, que también se manipula, ¿no? Como la figura referente, la figura a la que tienes que acercaros al experto, no al cirujano y no al loco este que lo buscan los extraterrestres, en el caso de Iker Jiménez. Cómo se utilizan esos mecanismos es maravilloso. O el propio Iñaki López de La Sexta Noche. Hoy programa con expertos para tratar la coronohisteria, ¿no? Y los expertos del programa eran Fernando Simón, Salvador Illa y María Neira. Entonces, claro, al fin y al cabo, es increíble como el ciudadano español, y bueno, ya no solo el español, sino el occidental, lleva a unos niveles de idiotez que yo, la verdad es que me sorprende muchísimo, como digo, teniendo esa facilidad que tenemos hoy en día en la información, a una velocidad de vértigo y a un precio ridículo. O sea, nadie puede decir, no, es que antes uno era analfabeto, oye, pues muchas veces porque no tenía más remedio, desgraciadamente, y no tenía las oportunidades, pero es que hoy en día todo el mundo tenemos, como siempre digo, nuestro dispositivo móvil, que es la mayor biblioteca de la historia de la humanidad, y aún así somos más tontos que nunca, desde luego. Sorprende también, yo de alguna manera también les disculpo porque ha habido mucho experto aquí, mucho cantamañana. Y claro, la gente
inocentemente se fiaba, ¿no? Veía un tío, el Badiola, todos estos que aparecieron al comienzo de la crisis, que no pegaron ni una. También es verdad que se mojaron muy poco. No se, Sí. intentaban, eran muy cuidadosos a la hora de mojarse porque sabían que si decían algo que se salía del guión, se quedaban sin presupuesto para investigación, le podían mover la silla en sus universidades y demás. Pero todos estos, de los cuales ya no se han desaparecido, no se les tiene noticias, que no han acertado y no han dado ni una, también contribuyeron a la desinformación. Es decir, aquí el papel del experto, es decir, no sé si esto va a servir, soy escéptico, pero la próxima vez que la gente ve a un experto después de esto del coronavirus, tiene que, claro, tiene que empezar a planteárselo y a cuestionarlo, ¿no? Porque Pero yo creo, ninguno ha acertado. sí, pero yo fíjate, Luis, por ejemplo, cuando tú escuchabas a Fernando Simón, el día, como digo, los días previos al 8M, ¿no? Incluso incitando a la gente que acudiese al 8M, tú ya sabías perfectamente que eso era una bomba de relojería. Cualquiera que había dedicado, no te digo horas y horas de estudio, sino a leerse un par de informes, no pido más, un par de informes de cualquier gobierno, no chino, sino como te digo, es que ya teníamos información de otros gobiernos, es que nosotros teníamos muchísima suerte. Teníamos información de China, perdón, de Singapur, teníamos información de Japón, de Corea del Sur, de Taiwán, y ya de Italia, del norte de Italia. Entonces, claro, que la gente diga, no, es que como me lo dice el experto, me lo creo, pues a mí me demuestra doble estupidez. Por un lado, pensar que un experto te va a contar la verdad cuando es en realidad un cargo político, porque Fernando Simón es un cargo político, está ahí porque lo quiere el gobierno. Si mañana se lo quieren cargar, se lo cargan, lo nombró el Partido Popular, pero bueno, o sea, lo podrían haber destituido mañana mismo o ahora, después de esta entrevista, lo pueden echar, porque es un cargo que está puesto por el poder político, lo cual eso ya te tiene que hacer desconfiar. Pero en segundo lugar, todo el mundo sabíamos que le estaba diciendo mentira. O sea, sabíamos que nos estaban engañando y que era mentira tras mentira la que nos contaban. Porque vamos a ver, ¿cómo podía decir él que en España no había transmisión local? Cuando era una evidencia absoluta, cuando ya teníamos esos casos a principios de marzo, que era un crecimiento exponencial, que era lo mismo que había ocurrido en otros países. ¿Por qué España iba a ser diferente? Esa es la gran pregunta que nos tendríamos que haber hecho. Lo que pasa es que también explico en el libro cómo se juega con los sentimientos, ¿no? Y como hay muchas veces que alguien prefiere habitar en la mentira porque le reconforta que habitar en la verdad, que muchas veces la verdad es muy cruda, ¿no? Entonces, ahora eso lo vemos con muchísimos casos, lo vemos con la gente que quiere pensar que de verdad las cifras de víctimas que está dando el gobierno en los últimos días son reales y que ya no hay nadie muerto y que ya no existe el coronavirus. Claro, eso también juega un papel muy importante, ¿no? Cómo el ciudadano reacciona a una mentira que le reconforta y cómo reacciona ante una verdad que es muy dura. Claro, evidentemente eso también lo saben aprovechar muy bien todos estos medios de comunicación para manipularnos. ¿Sabes qué? Otro de los mantras es, claro, no lo vimos venir. Es que el virus ya estaba entre nosotros y no lo vimos venir. ¿Por qué no lo vimos venir? Dicen un especial de La Sexta Columna, por ejemplo, se llama No lo vimos venir. Claro, y uno dice, efectivamente, tú no lo viste venir porque tú eras el que decías que el terrorismo machista mataba más que el coronavirus. Tú decías que esto era una gripe y tú decías que la Organización Mundial de la Salud exageraba. Eh, claro, así era muy difícil no verlo venir, ¿no? Sí, esa es la excusa que se pone. Y en realidad, bueno, yo como te digo en el libro, es que esta es la cronología de los hechos y de los datos que ya se conocían. Y que, como digo, si los conocía yo, ¿cómo no van a conocerlo, se supone, estos grandes periodistas? O que dicen ser periodistas, en el fondo todos sabemos que son activistas, ¿no? Entonces ese es el gran problema, que en España tenemos como referente de la información a la desinformación. Claro, a partir de ahí, pues España, yo siempre digo que el principal problema que tiene este país, muchos dicen que es el sistema político, que si la Constitución, porque desgraciadamente en España la gente está completamente manipulada y los medios de comunicación hacen lo que les da la gana. Y ahora mismo, pues bueno, si toca hablar de otros asuntos para que nadie hable de la crisis económica, no pasa nada. Y cuando venga el rescate económico que va a llegar, y cuando vengan los recortes que van a llegar, lo disfrazarán de otra cosa y dirán que son reformas económicas estructurales y no pasará nada y la gente ni siquiera se escandalizará. Que en las encuestas el Partido Socialista siga ganando las elecciones se debe principalmente a los medios de comunicación. Ese es el gran problema que tenemos en nuestro país, que no está denunciando ni una de las corruptelas. O sea, el señor Marlaska, ¿quién habla de Marlaska? Yo estoy totalmente de acuerdo espera que Señora, te me has quedado congelado, perdona. no, perdón, Luis, no, simplemente decía eso, que quién se acuerda del señor Ábalos, quién se acuerda de Marlaska.
estos escándalos que viven. Nadie. ¿Por qué? Porque los medios no lo tratan. Si tú tuvieses un medio de comunicación que está 24 horas, o vamos, que es lo que debería ser, en contra de lo que está haciendo el gobierno, que es hacer un régimen encubierto, que es lo que estamos viendo, ¿qué pasaría en la sociedad? Sería diferente, incluso si hubieses tenido informadores que sabían que lo que estaba ocurriendo y que te decían, oiga, esto que está contando Fernando Simón es mentira, la sociedad con la presión recibida a través de los medios de comunicación hubiese hecho que el gobierno cambiase su forma de actuar completamente, estoy seguro de ello. Yo me Entonces, el pregunto, problema en España son los medios de comunicación. Aquí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que recordar que durante el PP aquí se le cortó la cabeza a una ministra de Sanidad por un perro sacrificado y eso fue producto de la agitación callejera y de la manipulación informativa. Y también te pregunto, te quería preguntar por el tema de YouTube. Cuentas que a ti también YouTube dejó de, hay que decir que YouTube a partir del coronavirus dejó de desmonetizó los contenidos que tenían que ver con coronavirus, pero a ti también te quitaron contenidos. Yo el primer podcast, porque bueno, para mí YouTube es una herramienta de trabajo. O sea, yo hago podcast de forma independiente, en realidad vivo de mis libros y de los podcasts, ¿no? Entonces yo los subo en YouTube. Y el primer podcast que hice en relación con el coronavirus fue el 11 de febrero y luego lo empecé a tocar a partir del 17 casi de forma diaria, ¿no? Y YouTube todos esos vídeos me los eliminaba, lo cual es curioso. Y de hecho, no lo sé ahora, porque de hace tiempo, desgraciadamente voy mal de tiempo, no puedo hacer los podcasts, pero sí que es cierto que otros vídeos que realizaba en relación al coronavirus los desmonetizaba al instante YouTube con esos algoritmos que simplemente reconocen que tu voz está hablando de ese asunto y lo desmonetizan. Luego hay muchos vídeos que han desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, también las redes sociales juegan un papel muy, muy importante hoy en día en la actualidad. YouTube en realidad hoy es una plataforma que mucha gente ve más que la propia televisión, sobre todo la gente joven. Yo, por ejemplo, tengo televisión en mi casa. Un ejemplo muy claro. Y sin embargo, sí que consumo YouTube, ¿no? Entonces, yo, claro, el poder político sabe que esto es un antes y un después. Entonces, todos estos grandes canales que empiezan a tener mucha difusión y no interesa, pues ahí es cuando van y lo controlan. Que hay gente que dice, no, pues yo tengo un canal de YouTube y a mí me deja decir lo que quiera. Con todos mis respetos, no es lo mismo un canal de YouTube que tenga 500 suscriptores que un canal de YouTube que ven decenas de miles de personas, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, lo de las redes sociales también es muy interesante lo que está ocurriendo, trágico, pero interesante, cómo el poder político se está balanzando sobre ellas y que todo el mundo tenga claro que serán las próximas en caer. O sea, gente como tú y como yo, vamos a tener muy complicado hacer llegar nuestro mensaje. Tendremos que buscar alternativas que, desgraciadamente, como no hay tantos usuarios, pues el mensaje se va diluyendo, ¿no? Jano, ¿por qué te quitaban el contenido? ¿Porque te dieron alguna explicación? No, simplemente decían que era contenido inapropiado y que el vídeo había sido retirado. No te daban ninguna explicación y a partir de ahí luego sí que leyendo vi que le estaba ocurriendo a otros usuarios que cuando hablaban de la palabra coronavirus, de hecho algunos luego pues intentaban cambiar la palabra coronavirus por otra palabra para que el algoritmo lo reconociera, pero al final, en fin, hoy en día la tecnología es muy inteligente, acababan encontrando esos vídeos y o bien te lo desmonetizaban, que bueno, dices, vale, a mí me da igual porque en general me los desmonetizan, pero por lo menos la gente puede escuchar el podcast o directamente lo eliminaban, ¿no? Claro. Entonces, sí, a mí me han desaparecido varios vídeos en relación con el coronavirus de principios, ¿no? Hay otros que por suerte se han quedado y que me sirven como un poco prueba para el que no me escuchaba, ¿no? Que si ahora cojo un podcast y se pone el podcast del 11 de febrero, que ese sí que está, dice, vale, no se lo está inventando este. Claro, claro. Tú que eres muy riguroso con los datos, ¿cuántos muertos crees a día de hoy crees que han fallecido en España? ¿Cuántos ha habido, en España? Y te pregunto por China también, si tienes una cifra más o menos de lo que pudo haber pasado en China. Bueno, yo, por ejemplo, empezamos con China. En China lo que se está haciendo es a través de las líneas de teléfono móvil que se han dado de baja, intentar hacer una aproximación. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando en torno a 6 millones de personas. Claro, esto para nosotros debe ser una auténtica locura, decir 6 millones. Estamos hablando de un país de 1.400 millones de personas. O sea, no podemos hacer esa comparación de números relativos o compararnos de tú a tú con China. Es un país de 1.400 millones. Que esas 6 millones de líneas que se dieron de baja sean todas víctimas del coronavirus. Bueno, siendo optimistas, vamos a poner que hubo 2 millones, 2 millones y medio de personas que de forma voluntaria dijeron, oiga, yo dejo de pagar porque ahora voy a estar en mi casa recluido, los chinos son muy de ahorrar y de esa forma, pues así me ahorro pues los yuanes que cuestan esto, ¿no?
Eso sí, estamos hablando cerca de millones de personas, cerca de 2 millones seguro, ¿no? Y casi todos los estudios hablan de ello. En el caso de España nosotros lo tenemos mucho más fácil. Tú coges los datos de la funeraria, los datos del propio INE y estamos en torno a los 45.000. Hay mucha gente que dice, sí, había un exceso de mortalidad de 48.000 personas, pero no todas han muerto de coronavirus. Es cierto, no todas han muerto de coronavirus. Simplemente coja y reste si quiere 1.000 o 2.000. Me trae sin cuidado, pero no me va a restar 10.000. Porque allí está Fernando Simón que decía, no, esto puede ser que sea Accidente de debido tráfico, a decía. un accidente enorme de tráfico. Y bueno, oiga, yo la verdad es que desconozco qué accidente de tráfico causa la muerte de 1.000 personas en el acto, ¿no? En fin, es una cosa tremenda. Pero si tú quitas, que es cierto que habrá gente que ha sufrido un infarto y no ha podido ser atendida, pero accidentes laborales, poquitos habrá sufrido cuando estaba la mayoría metido en su casa. Accidentes domésticos que luego a lo mejor no han podido ser atendidos, por supuesto. Pero cerca de los 45.000, por encima de los 45.000, seguro, pero seguro, que nadie tenga la más mínima duda. Esto se sabrá, evidentemente, con el tiempo, pero bueno, ya estas cifras nos lo están demostrando. De hecho, el Financial Times, por ejemplo, el otro día publicaba un artículo de los países con mayor exceso de mortalidad y, desgraciadamente, de nuevo, España lideraba la tabla por millón de habitantes, que hay mucha gente que le encanta hacer comparaciones con números absolutos, lo cual es ridículo. Y luego nos seguía el Reino Unido, que el Reino Unido es el segundo país, y Estados Unidos, que tantas veces se critica aquí en España de la gestión de la pandemia, nosotros cuadruplicamos las víctimas a Estados Unidos. O sea que, para que la gente tenga un poco en consideración lo que es de verdad. Hay ahora críticas a lo que ha sido el confinamiento. Es decir, hoy en ABC, por ejemplo, Guy Sorman critica que se haya aplicado el confinamiento en Francia. Dice, hubiese sido más eficaz la utilización masiva de mascarillas. En Estados Unidos, la Fox también está criticando el confinamiento. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? Pues yo creo que si tú no tomas medidas preventivas será imposible evitar el confinamiento. Y de las pocas verdades que ha dicho Sánchez, por no decir la única, es que si nosotros no hubiésemos aplicado ese confinamiento, que ha sido el más severo de Europa, porque nosotros no teníamos la posibilidad de salir a hacer un rato de deporte, que sí que tenía muchísimos países, ¿no? O a pasear. En realidad España estaríamos hablando de 220.000 víctimas. Eso es una realidad que nadie lo puede negar, ¿no? Entonces, el confinamiento, desgraciadamente, era sí o sí inevitable porque no habíamos hecho los deberes. ¿Qué otros países han evitado ese confinamiento tan brutal y tan estricto? Bueno, pues tienes el caso de Taiwán, tienes el caso de Japón en algunas prefecturas, no en todas, pero el caso de Corea del Sur, ¿no? Pero son países que, digamos, tomaron medidas preventivas, sobre todo que tienen una población que es, en fin, bastante distinta a la población occidental. Entonces, bueno, yo creo que en este caso el confinamiento no es criticable. Ahora bien, lo que sí me parece absolutamente criticable son esto de las fases, es decir, alargar el estado de alarma con propósitos políticos cuando ya no tiene ningún sentido. O sea, que hoy han llegado turistas alemanes porque yo no me puedo ir a Madrid, pues en fin, es desde luego que un sinsentido absoluto. Pero bueno, ahora también hay que, ese relato, claro, de hemos aplicado estas medidas tan estrictas, pues hay que levantarlas poquito a poco para que la masa se crea que de verdad están vigilando nuestra salud, cuando no es así. Si es que para esto, Luis, no hay nada más que mascarillas, distancia social de higiene y, oye, y cada uno, alguno caerá, seguro, a lo mejor mañana te contagies tú o me contagio yo y, oye, Dios no lo quiera, ¿no? Pero eso va a ocurrir y vamos a tener repuntes, lo que no puede hacer es paralizar el país de nuevo. Pero ahora estamos viendo cómo hay que, digamos, enmascararlo todo para así parecer que sea todo de forma gradual y que lo están haciendo con intereses sanitarios y no políticos, que son de facto desde el primer momento políticos. Y es estomagante como los medios ya utilizan el lenguaje de la nueva normalidad como si fuera algo como si fuera normal, ¿no? Hablar de nueva normalidad en algo que, bueno, el otro día uno se le escapó y dijo nueva realidad. Eso me pareció más, sí, más orwelliano, pero todavía me pareció más ajustado, ¿no? Bueno, Jano García, nada, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Enhorabuena por ese libro, La Gran Desinformación. 4 ediciones ya, editado por la Esfera de los Libros. Interesante que hayas estado con nosotros. Un fuerte abrazo, enhorabuena por esas 4 ediciones y bueno, que siga siendo tan bien como hasta ahora. Un placer, Luis.